cayó otro gobierno autoritario, con su líder huyendo del país tras multitudinarias protestas y violenta represión. Esto un tiempo después de unas elecciones que no fueron ni libres ni justas. El gobierno interino fue asumido por un liderazgo querido y respetado por la gran mayoría de su pueblo. Esto, que perfectamente podría ocurrir en Venezuela, pasó en Bangladesh esta semana. Pero ojo con los potenciales paralelos entre ambos casos. Sheikh Hasina era primera ministra de Bangladesh desde hacía poco más de 15 años. Y en este periodo, la deriva autoritaria que vivió el país, si parece una historia repetida, es porque lo es. Crecientes niveles de corrupción, usando obras públicas para enriquecer a los cercanos al régimen, erosión de la independencia judicial con intervención del gobierno en casos que le podían ser desfavorables, restricciones a la libertad de prensa, intimidando a medios independientes, leyes creadas para silenciar a críticos y a disidentes, intimidación electoral y fraude, llevando al principal partido de oposición a boicotear las últimas elecciones que fueron en enero de este año, y represión militarizada de las protestas políticas, ya sea de grupos opositores o de grupos de la sociedad civil, incluyendo 20.000 arrestos de activistas antes de esas elecciones. No todo en su gobierno había sido malo. Bangladesh se había transformado en un símbolo de crecimiento económico globalizado, siguiendo el camino de Vietnam para convertirse en una de las principales alternativas a China de manufactura para el mundo, con salarios e índices económicos al alza. Pero, como muchas veces ocurre, ese crecimiento trajo también desigualdad, al ver esa riqueza concentrada en muy pocas manos, lo que generó desajuste muy grande cuando la inflación post-pandemia perjudicó más a los menos beneficiados de ese crecimiento. Y todo esto sumado a un muy elevado desempleo juvenil que había subido de 6 a 15% durante los años de Hasina. Y esto resultó ser clave en crear un descontento latente que cuando llegaba a la calle, en forma de protesta, era fuertemente reprimido. La crisis final parecería un hecho poco relevante, pero resultó ser la gota que rebalsó el vaso. Fue sobre un sistema de cuotas que reservaba cerca de la mitad de los puestos de trabajo público en el servicio civil para grupos específicos, incluyendo un 30% de esos puestos de trabajo para descendientes de los veteranos de la Guerra de Independencia de 1971 contra Pakistán. Ese sistema había sido suspendido en 2018 tras protestas sociales, pero fue repuesto por la Corte Suprema en junio. Eso indignó a millones de jóvenes, particularmente a estudiantes, que se veían excluidos de las pocas oportunidades laborales que veían posibles, y responsabilizaban al partido de gobierno, heredero de esa lucha de independencia, por lo que eran quienes más tenían que ganar con las cuotas, y particularmente a Sheikh Hasina, hija del primer presidente de Bangladesh independiente, a quien responsabilizaban de la reposición de las cuotas, usando el poder que ella tenía sobre el sistema de justicia para beneficiar a los suyos. Los estudiantes salieron a protestar, y fueron masacrados por la policía. Cientos de muertos en un par de semanas de protestas. Algunos de sus líderes fueron encarcelados y torturados. Fueron tratados por la primera ministra como terroristas. I firmly declare that those who carried out murders, looting and violence, whoever they are, I will make sure that they will be given the appropriate punishment. Esto, en vez de esparcir temor entre los jóvenes, esparció indignación entre buena parte de la población que salió a la calle con aún más fuerza. Y a ese punto las protestas ya no buscaban la eliminación del sistema de cuotas, sino el final del gobierno de Hasina. El 3 de agosto los estudiantes llamaron a una manifestación a la que llegaron cientos de miles de personas, y luego una marcha hacia Dhaka, la capital, y cientos de miles más se movilizaron. La legitimidad del poder de la primera ministra se sustentaba en buena parte en el culto a la personalidad a su padre, también padre de la patria de Bangladesh, pero las estatuas en su honor comenzaron a ser derribadas en todo el país, y la violencia parecía desbocada. No solo de policías contra manifestantes, sino también de manifestantes contra empresas de personas ligadas al régimen, e incluso algunos ataques de índole étnico y religioso que terminaron con decenas de muertos. El lunes 5 de agosto todo pasó muy rápido. Mientras cientos de miles se acercaban a la capital, la primera ministra recurrió a las Fuerzas Armadas, pero estas le dijeron que no masacrarían a civiles y que no podían asegurar la seguridad de la capital si Hasina se mantenía en el poder. Mientras las imágenes mostraban a los manifestantes saludando a los soldados camino a Dhaka, la primera ministra redactaba su renuncia, abordaba un helicóptero y escapaba a la India, al exilio. Horas después se veían a manifestantes entrando al Palacio de Gobierno y el ánimo era de celebración. Las manifestaciones no siguieron las líneas de las tradicionales fuerzas políticas de Bangladesh, siempre en disputa entre la Liga Awami de la familia de Hasina y el principal opositor, el Partido Nacionalista, ambos con historial de reprimir al otro cuando llegaban al poder. Sino más bien se trató de fuerzas de la sociedad civil y de la ciudadanía crecientemente organizada, principalmente de estudiantes. It's finally freedom. We couldn't even vote for president. Now we can do that. And today you can see everyone is out here. It started from the students, but it is not confined to the students. Everyone. Esto
los ciudadanos se mantuvieron movilizados, advirtiendo a las Fuerzas Armadas que no aceptarían un gobierno militar, como habían sido usuales en el pasado del país. Aquí entró a escena el presidente de Bangladesh. Como república parlamentaria, tienen un presidente que tiene muy poco poder, pero que es muy útil que haya uno cuando los gobiernos caen. Este presidente juntó a los generales y a los partidos políticos, con la excepción de la Liga Awami, y algunos de los líderes de los manifestantes, y entre todos propusieron definir un gobierno provisional, liderado porque los mismos manifestantes habían propuesto. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, famoso por promover desde su banco Grameen los microcréditos como camino de salida de la pobreza. Él es un líder ampliamente respetado en el país, a pesar de haber sido denostado por Sheikh Hasina, quien siempre tuvo miedo de que se pudiese convertir en un rival político. Por ahora las noticias parecen buenas. Un gobierno autoritario, que parecía enquistado en el poder, fue reemplazado por un gobierno provisorio, tecnocrático, cuya principal tarea será organizar elecciones libres y justas para que los ciudadanos definan su propio futuro. Pero también el vacío político generado está lleno de riesgos, y la tarea de este nuevo gobierno para mantener la paz y cierta semblanza de orden no va a ser nada de fácil. Lo notable fue lo rápido en que todo esto pasó. La imagen nacional e internacional era de un régimen fuerte. Times y Forbes nombraban usualmente a Hasina como una de las personas más poderosas del planeta, la mujer de hierro de Asia, según el Economist. Pero la caída de su régimen pasó de inimaginable a una realidad consumada en unas pocas horas, dejando a todo este proceso como un ejemplo de la fragilidad que muchos regímenes esconden detrás de uniformes, instituciones cooptadas y juramentos de lealtades eternas. Y de cómo todo esto se puede venir rápidamente abajo si la ciudadanía lo decide en suficientes números, energía y determinación. Ningún dictador ni aspirante autócrata en el mundo durmió tranquilo esta semana.